Dicen que el destino se cruza en nuestro camino cuando menos lo esperamos. Una fría mañana en Boston, un multimillonario solitario salió de su mansión y descubrió algo extraño. Su coche brillaba como si acabara de salir de la concesionaria, aunque nadie lo había tocado la noche anterior. Durante días, esto siguió ocurriendo. Sin importar el clima, la lluvia, el viento o la escarcha, el coche estaba impecable cada mañana. Pero, ¿quién estaba detrás de este acto silencioso y por qué? Un día, decidido a resolver el misterio, el multimillonario esperó afuera. Lo que encontró cambió su vida para siempre. Un niño frágil, de apenas 11 años, con zapatos rotos, manos callosas y ojos llenos de recuerdos demasiado pesados para un niño. Lo que comenzó como una simple pregunta, ¿por qué haces esto?, crearía un vínculo tan poderoso que sacudiría el significado mismo de la familia. Las calles de Boston aún estaban mojadas por la lluvia de la noche anterior, brillando tenuemente bajo el pálido sol matutino. Frente a una enorme mansión de piedra en las afueras de la ciudad, un elegante coche negro de lujo estaba aparcado, con la pintura tan brillante que parecía recién salido de la concesionaria. Pero la verdad era mucho más sorprendente cada mañana. Sin falta, alguien lo había estado limpiando a escondidas hasta que relucía. Dentro de la mansión vivía Richard Bennett, un multimillonario cuyo nombre una vez arrasó en titulares, salas de juntas e industrias enteras. Pero ahora su vida era tranquila, demasiado tranquila. Su risa había muerto con su familia en un trágico accidente un año antes. Los pasillos de mármol de su casa solo resonaban con sus propios pasos. El hombre que una vez lo tuvo todo ahora vivía en silencio, con el dolor como única compañía. Durante 2 semanas seguidas, Richard había notado la misma extraña sensación. Su coche, aunque no había sido tocado por su personal, estaba impecable cada amanecer. Al principio, supuso que alguno de sus jardineros se había apiadado de él, o tal vez un gesto de buen vecino, pero la curiosidad lo carcomía. ¿Quién haría esto día tras día sin pedir ni un céntimo? Una fría mañana de miércoles, decidió esperar junto a la ventana, con un café en la mano, y comprobarlo por sí mismo. El reloj dio las 7. La calle estaba vacía hasta que una pequeña figura apareció al final de la manzana. Un niño. No debía de tener más de 10 u 11 años. Llevaba la ropa rota, sus zapatillas apenas se sostenían y sus delgados brazos no llevaban nada más que un trapo tan deshilachado que estaba prácticamente desgastado. Richard se quedó paralizado al ver cómo el niño se dirigía directamente a su coche, mojaba el trapo en una pequeña botella de plástico con agua y comenzaba a limpiar el capó con sumo cuidado. Cada movimiento era deliberado, como si el coche significara algo para él. Trabajaba en silencio, sin mirar nunca a su alrededor, sin esperar que nadie lo notara. Richard salió. Sus zapatos crujieron contra la grava, sobresaltando al chico. El trapo se le resbaló de la mano. Se giró con los ojos abiertos de miedo. «Oye, Richard», dijo con una voz más suave de lo que esperaba. «Tú has sido quien ha limpiado mi coche». El chico bajó la cabeza, con los hombros tensos, como preparándose para la ira. «Sí, señor. Lo siento. Me detendré si quiere». Richard frunció el ceño, no con ira, sino con confusión. «Pero si nadie te lo dijo, ¿por qué lo haces?». El chico dudó, luego levantó la mirada. Era de un marrón oscuro, cansada, pero llena de algo. Dolorosamente puro. «Me recuerda a mi padre. Solía conducir un coche como este. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, me dejaba que lo ayudara a limpiarlo. Lo pulíamos. Juntos, riéndonos. Es el único buen recuerdo que me queda». A Richard se le cortó la respiración. Las temblores de las palabras del chico le apuñalaron el hueco. En el pecho donde una vez vivió su propia familia. «¿Dónde está tu padre ahora?», preguntó Richard con dulzura. La voz del chico se quebró. Se enfermó y murió. Mi madre falleció unos meses después. Ahora soy solo yo.
el trapo que tenía en la mano. Volvió a resbalarse, húmedo y sucio, y cayó sobre la grava. Se agachó rápidamente para recogerlo, su pequeño cuerpo temblando como si no quisiera llorar delante de un desconocido. Richard tragó saliva con dificultad, inundando de recuerdos la suave risa de su esposa en la cocina, la forma en que sus hijos corrían por esas mismas escaleras, descalzos, su alegría llenando cada rincón de la mansión. Todo se había ido en un instante terrible. Y ahora aquí estaba este chico, de pie en la misma entrada, con un dolor demasiado pesado para un corazón tan joven. ¿Cómo te llamas?, preguntó Richard en voz baja. El chico se secó la cara con el dorso de la mano. Ethan. Carter. Ethan. Richard repitió el nombre cargado de significado. ¿Dónde te quedas? Ethan se encogió de hombros. Donde pueda. A veces en el albergue del centro. A veces duermo cerca de la estación de tren. No importa, siempre y cuando pueda levantarme lo suficientemente temprano para limpiar el coche. Richard parpadeó, aturdido. ¿Por qué este coche? Porque la mirada de Ethan se desvió hacia el capó brillante, con la voz temblorosa. Se parece al de mi padre. Cuando lo limpio, siento como si todavía estuviera conmigo, como si no se hubiera ido. Las palabras rompieron algo dentro de Richard. El chico no pedía dinero, comida ni compasión. No buscaba favores. Solo quería aferrarse a un recuerdo, al igual que Richard anhelaba noche tras noche volver a abrazar a su familia. Por primera vez en meses, Richard sintió que algo se le agitaba en el pecho. Compasión, sí, pero también reconocimiento. Este chico estaba roto, igual que él. Y tal vez, solo tal vez, el destino lo había traído hasta aquí. Ethan terminó de limpiar el coche y dio un pequeño paso atrás. Está hecho, señor. Me voy. Richard puso una mano temblorosa sobre el hombro del chico. Espere. El chico se quedó paralizado. La voz de Richard era áspera, casi suplicante. Vuelve mañana y pasado mañana. Todo el tiempo que quieras. Pero no solo limpies el coche, Ethan. Entra. Come. Descansa. Los ojos de Ethan se abrieron con incredulidad. ¿En serio? ¿Me dejarías quedarme? Richard asintió. Sí. Ningún niño debería vivir en la calle. No mientras yo esté aquí. Durante un largo rato, Ethan lo miró fijamente como si temiera que todo fuera una trampa. Entonces, lentamente, una pequeña y frágil sonrisa se dibujó en su rostro. La primera sonrisa real que Richard había visto en mucho tiempo. Y en esa tranquila luz matutina, algo inexplicable sucedió. El multimillonario que creía que su vida había terminado. Y el niño huérfano que creía que a nadie le importaba se encontraron. La mansión, una vez embrujada por el silencio, acababa de recibir su primer aliento de vida. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan, amigos? Si estuvieran en el lugar de Richard, ¿habrían acogido a Ethan o simplemente lo habrían dejado marchar? ¿Creen que el destino a veces nos envía a las personas adecuadas cuando más las necesitamos? La primera noche que Ethan pasó dentro de la mansión Bennett fue diferente a todo lo que había conocido. Para el niño que había dormido en bancos fríos y en el suelo tenuemente iluminado del refugio, la visión de una cama de verdad, un colchón suave cubierto de sábanas limpias, era abrumadora. Al principio dudó, tocando la almohada con dedos cautelosos, como si fuera a desaparecer si apretaba demasiado. Richard permaneció en silencio en la puerta, observando. Había preparado la habitación que una vez perteneció a su hijo Michael. Los pósteres seguían en las paredes, el escritorio aún cubierto de libros escolares y pequeñas maquetas de aviones. Durante años, Richard no se había atrevido a entrar. Había quedado congelado en el tiempo, un santuario para la familia que había perdido. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Por primera vez, la habitación se llenó de nuevo con el sonido de la respiración.
La respiración lenta y agotada de un niño que por fin había encontrado seguridad. Richard cerró la puerta suavemente, apoyándose en la pared del pasillo. Su corazón estaba apesadumbrado, pero extrañamente, no se sentía tan vacío como antes. A la mañana siguiente, encontró a Isen ya despierto, doblando cuidadosamente la manta y ordenando la habitación. Richard rió entre dientes. Isen, no tienes que hacer eso. El personal puede encargarse. El niño negó con la cabeza rápidamente. No, señor. Mi madre siempre decía, aunque tengas poco, cuídalo. Es la única manera de respetar lo que te dan. Richard se quedó atónito. Cuánta sabiduría de un niño de apenas 10 años. Vamos, dijo Richard. Vamos a traerte algo de comer. En la mesa del desayuno, los ojos de Isen se abrieron de par en par al ver los huevos, las tostadas, los panqueques de frutas y el jugo de naranja. Parecía casi culpable al tomar una rebanada de pan. Puedes comer todo lo que quieras, lo tranquilizó Richard. Este también es tu hogar ahora. Isen congeló el tenedor en el aire. Sus ojos brillaron. Mi hogar, susurró. Richard asintió con firmeza. Sí, perdí a mi familia, Isen. Y tú perdiste la tuya. Tal vez estábamos destinados a encontrarnos. El chico parpadeó para contener las lágrimas y luego bajó la cabeza para ocultar la sonrisa que se extendía por su rostro. Durante las siguientes semanas, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que Richard nunca había imaginado. Isen asistió a la escuela por primera vez en años, nervioso pero decidido. Cuando el director dudó en matricular a un chico sin tutores formales, Richard dio un paso al frente con voz firme. Ahora es mi hijo, declaró Richard. Firmaré los papeles que necesites. El peso de esas palabras persistió mucho tiempo después. Isen, de pie junto a él, levantó la vista con una expresión que le hizo un nudo en la garganta. Una mezcla de incredulidad, gratitud y amor. Por la noche, Richard se sentaba con Isen y lo ayudaba con la tarea. Al principio, el chico tuvo dificultades, sobre todo con las matemáticas, pero se negó. Rendirse. Richard, quien una vez le había enseñado a su propio hijo, sintió que algo se encendía en él de nuevo, una sensación de propósito, de paternidad. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos vecinos comenzaron a susurrar. ¿Oíste que ese multimillonario acogió a un niño de la calle? Otros se burlaban. Se arrepentirá. La sangre lo dirá. Richard los ignoró, pero Isen lo escuchó. Una tarde, después de un largo día en la escuela, irrumpió en el estudio con lágrimas corriendo por su rostro. La gente decía, no pertenezco aquí, lloró. Que solo sientes lástima por mí y que un día me enviarás lejos. Richard se levantó de su silla con el pecho apretado. Se arrodilló y agarró los hombros del niño. Escúchame, Isen. La gente siempre hablará. Hablaron de mí cuando perdí a mi familia. Hablar de ti ahora. Pero lo que importa no es lo que digan. Es lo que hay aquí dentro. Presionó una mano contra el pecho de Isen. Perteneces a mí. No te irás a ninguna parte. Isen sorbió por la nariz su pequeño cuerpo, temblando. Lo prometo. Richard lo abrazó con fuerza. Lo prometo. Por primera vez desde su tragedia, Richard se sintió como un padre otra vez. Pero el destino no había terminado de ponerlos a prueba. Una tarde lluviosa, Richard recibió una carta inesperada. Era de un bufete de abogados que representaba a los parientes de Isen, un tío al que nunca había mencionado. Exigían la custodia, alegando que el niño no pertenecía a un desconocido, multimillonario o no. Las manos de Richard temblaron al leerla. Su corazón latía con fuerza. Apenas había comenzado a sanar, y ahora alguien amenazaba con arrebatarle a Isen. Cuando se lo contó a Isen, el niño palideció. No, susurró, sacudiendo la cabeza violentamente. No volveré. Mi tío me golpeó. Me dejó sin comer. Por favor, no dejes que me lleven.
A Richard le hirvió la sangre. Tenía la riqueza, la influencia y el poder para luchar contra esto. Pero en ese momento, no era el multimillonario quien hablaba. Era su padre. «Nadie te alejará de mí», dijo Richard con la voz fría y decidida. «No mientras esté vivo». Llamó a sus abogados esa misma noche. Se avecinaba una batalla que pondría a prueba no solo su fortuna, sino también su corazón. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión. Documentos presentados, citas en el juzgado programadas, chismes corriendo como la pólvora. Eisen se aferró al lado de Richard, aterrorizado de ser separado de la única persona que realmente lo había protegido. Y Richard, quien una vez pensó que no le quedaba nada por lo que vivir, se encontró luchando con más fuerza que nunca. No por dinero, ni por orgullo, sino por amor, por familia. Al acercarse la primera audiencia, Richard se quedó en la puerta de la habitación de Eisen, observando al niño dormir plácidamente. Susurró en el silencio: «Creen que te recogí para salvarte. Pero la verdad es que me salvaste. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y ustedes, amigos? Si estuvieran en el lugar de Richard, lo arriesgarían todo, incluso su reputación y su riqueza, para luchar por un niño que no es de su sangre, pero que siente como propio». El día de la audiencia amaneció gris y pesado, la clase de mañana en la que incluso el sol parecía reacio a salir. Richard Bennet estaba frente al gran espejo de su dormitorio, ajustándose la corbata. Se había enfrentado a salas de juntas, acuerdos multimillonarios y empresarios rivales deseosos de derribarlo. Pero esto era diferente. Hoy, la lucha no era por riqueza ni reputación. Era por Eisen. Abajo, Eisen estaba sentado nervioso en el sofá, balanceando las piernas. Sus pequeñas manos se aferraban al dobladillo de su chaqueta. Richard se acercó y se arrodilló. «Eisen», dijo en voz baja, «pase lo que pase en ese tribunal, recuerda esto. Eres mi hijo. Nada ni nadie puede cambiarlo». El niño asintió con la mirada vidriosa. «Tengo miedo, papá». Richard lo abrazó fuerte. «Yo también. Pero tener miedo no significa que nos rindamos. Significa que luchamos con más fuerza». El juzgado estaba a rebosar de periodistas, con sus cámaras encendidas en cuanto llegó el elegante coche de Richard. Los titulares llevaban semanas circulando. Multimillonario lucha por la custodia de un niño de la calle. Extraño o salvador. El tribunal decidirá el destino de un huérfano. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. A un lado estaban sentados Richard con sus abogados y Eisen, su pequeño cuerpo casi engullido por el banco de madera. Al otro lado, un hombre de rostro severo y ojos fríos. El tío arreglado de Eisen, Frank Carter. Se reclinó en su silla, presumido, como si la victoria fuera inevitable. El juez entró y la sala quedó en silencio. Caso número 4387. Petición de custodia del menor Eisen Carter. Comenzaron los argumentos. El abogado de Frank pintó a Richard como un multimillonario solitario que intentaba llenar el vacío de sus propias pérdidas. Su señoría, si bien el señor Bennet puede tener buenas intenciones, el niño no es de su sangre. Tiene familia extendida, el señor Frank Carter, quien tiene el derecho legítimo. El abogado de Richard se puso de pie. Con el debido respeto, su señoría, no estamos aquí solo para hablar de sangre. Estamos aquí para determinar el mejor interés del niño. El señor Carter abandonó a Eisen tras la muerte de sus padres. El niño quedó abandonado a su suerte. Hambriento, sin hogar, sin amor. El señor Bennet no lo acogió solo por compasión. Le dio educación y amor en casa. Eso es lo que significa una familia. La sala del tribunal se llenó de gas cuando se presentaron las fotografías. Eisen durmiendo en bancos de parque, con sus zapatos desgastados, su frágil cuerpo agachado contra las paredes de ladrillo. Luego vinieron las imágenes contrastantes. Eisen sonriendo con su nuevo uniforme escolar,
sosteniendo su primer certificado de logros, de pie orgullosamente junto a Richard en una feria de ciencias. Frank Carter se removió incómodo en su asiento, pero su abogado insistió. El dinero puede comprar ropa y libros escolares, pero no puede comprar lazos de sangre. La familia es la familia. Ante eso, Eason se puso de pie de repente. Su vocecita cortó la sala como una cuchilla. No, dijo con firmeza. La familia no es solo sangre. La familia es amor. Mi tío me pegaba. Me decía que era una carga. Nunca me daba de comer. Pero el señor Bennett me dio una cama. Me lee cuentos. Me llama hijo. Yo lo llamo papá. ¿No es eso lo que es la familia? Toda la sala guardó silencio. Incluso la jueza se inclinó hacia adelante, con la mirada ablandada. A Richard se le hizo un nudo en la garganta de orgullo. Pero Frank no había terminado. De repente, alzó la voz bruscamente. Te están manipulando, muchacho. Solo quiere exhibirte como si fueras un proyecto de caridad. Basta. La voz de Richard resonó en la sala. Se mantuvo erguido, con la mirada firme. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Eason no es un proyecto. Es mi hijo. Perdiste el derecho a llamarte familia en el momento en que lo abandonaste. Por un momento, la voz resonante de Richard pareció resonar en las paredes del juzgado. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Se giró hacia Frank. ¿Tiene alguna prueba de haber aportado a este niño tras la muerte de sus padres? Frank titubeó, murmurando excusas sobre dificultades económicas. Y, sin embargo, la jueza continuó. El señor Bennett ha proporcionado refugio, educación y estabilidad emocional. Ha demostrado no solo capacidad financiera, sino también un compromiso genuino. El gavilán golpeó una vez. Este tribunal falla a favor de Richard Bennett. Se concede la tutela legal plena de Eason Carter. Los vítores estallaron desde los bancos de atrás. Richard cerró los ojos, sintiendo un alivio inmenso. Eason saltó a sus brazos, apoyando su rostro en el pecho de Richard. Ganamos, papá. Ganamos. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. No, hijo. No solo ganamos un caso. Recuperamos nuestra vida. Pasaron los meses y la mansión Bennett volvió a resonar con risas. Eason prosperó en la escuela, hizo amigos, destacó en los deportes y soñó en grande. Pero lo que más importaba era el vínculo entre él y Richard. Un vínculo forjado no por la sangre, sino por el amor y el dolor compartido. Una noche, Richard llevó a Eason de vuelta al garaje donde todo había comenzado, donde el chico había limpiado el coche negro con un trapo. Puso una mano en el hombro de Eason. ¿Ves este coche? Eason asintió. Tú empezaste con este hijo. Me devolviste algo que creía haber perdido para siempre. Y ahora, cada vez que veo este coche, ya no pienso en el pasado. Pienso en nuestro futuro. Eason lo miró con los ojos brillantes. Te quiero, papá. La voz de Richard se quebró al responder. Yo también te quiero, hijo, más que a nada. Y en ese momento, rodeados de silencio y recuerdos, ambos supieron que se habían salvado. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan, amigos? ¿Les conmovió esta historia tanto como a mí al escribirla? Compartan sus sentimientos en los comentarios. ¿Richard hizo bien en luchar por Eason? Si esta historia los conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país lo están viendo. Nos encantaría saber desde dónde se une nuestra familia de espectadores. Y no olviden compartir este video para que más corazones puedan sentir este viaje de amor, pérdida y redención.